El increíble viaje de transformación, descubre cómo un hombre común domó lo inesperado. Miguel se encontraba en su oficina, rodeado de gráficos de rendimiento agrícola y análisis de suelos, cuando la noticia cayó sobre él como una tormenta repentina. Su jefe, con una mirada que nada prometía, le comunicó lo que había estado evitando: hemos decidido prescindir de tus servicios. Las palabras resbalaron por su piel como un hielo gélido, paralizándolo. Las sonrisas de sus hijos, el orgullo de su esposa, todo se disolvía mientras sus ilusiones se desmoronaban a su alrededor. Cada paso que había dado para brindarle un futuro mejor a su familia, cada sacrificio, ahora se tambaleaba al borde del abismo. Con la angustia emanando de su pecho, regresó a casa. Las risas de sus hijos resonaban como un eco lejano, recordándole lo que tenía en juego. La culpa lo abrazaba con fuerza, como les diré, pensaba con cada latido de su corazón. Las semanas siguientes se convirtieron en un mar de frustración y duda. La desilusión lo invadía, como una sombra que se alimentaba de sus fracasos. Se aisló, incapaz de mirarse al espejo. Un día, mientras su mente atrapada en la desesperanza revoloteaba entre recuerdos polvorientos, su celular vibró. Era su abuela, doña Clara. Con su voz bidimensional y cálida, le hizo una invitación que le pareció un sueño lejano: regresar al pueblo y revivir un terreno familiar que yacía olvidado. Las ideas contradictorias batallaban en su interior. ¿Cómo podía alguien tan herido pensar en un nuevo comienzo? Pero en la calidez de su voz, reconoció una chispa de esperanza que había estado escondida en su pecho. Con el corazón agitado, Miguel emprendió el viaje hacia su niñez, dejando atrás la neblina de su reciente fracaso. Al llegar al terreno, se encontró con una escena que lo golpeó: la maleza cubría lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida. Pero, bajo la capa de olvido, la tierra aún guardaba secretos. Mientras comenzaba a trabajar con su abuela, a cada siembra se liberaba un poco más de la carga que lo oprimía. Con cada brote, la autoestima marchita comenzaba a florecer. Sin embargo, el escepticismo de sus antiguos vecinos lo seguía, como una sombra que no podía sacudir. En sus miradas, Miguel podía leer su desdén: ¿acaso no es este un fracasado? La presión lo mantenía tenso, y la lucha interna crecía: ¿es este el camino correcto? ¿Merezco realmente un nuevo inicio? La voz de su abuela resonaba: no permite que tu pasado arruine tu futuro. Pero, en un giro agrio del destino, una invitación a una feria agrícola lo tentó de nuevo. Sus antiguos colegas de la multinacional estarían allí, preguntándose qué había sido de él. La idea de enfrentarlos lo paralizaba. Su mente se llenó de pensamientos recurrentes: ¿qué dirán? ¿Cómo podría ser visto de nuevo? La batalla interna se intensificaba con cada día. El pasado lo atormentaba y el dilema de buscar justicia o practicar el perdón le carcomía por dentro. A medida que se acercaba el día de la feria, la ansiedad se mezcló con una extraña determinación. Mientras ajustaba su discurso, la incertidumbre se apoderaba de su mente. Tal vez no soy suficiente, un pensamiento temible lo acechaba. En el último momento, mientras se preparaba para hablar, se detuvo, sintiendo que el tiempo se desvanecía. La multitud lo observaba en silencio expectante. El micrófono se acercaba a sus labios y su corazón palpitaba entre el miedo y la determinación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el micrófono a un suspiro de distancia, la presión se sentía mucho más fuerte que antes. Las palabras latían en su pecho,
pero el miedo a lo desconocido lo paralizaba. ¿Lograría desatar todo lo que había guardado? Ante la multitud, lo que significaba ser Miguel se balanceaba sobre una cuerda floja entre el pasado y el futuro. El eco de su decisión aún estaba lejos de resolverse. Los murmullos se desvanecieron cuando Miguel finalmente llevó el micrófono hacia su boca. La multitud, anhelante por escuchar sus palabras, se convirtió en un auditorio que exigía de él más que un simple discurso. Era un momento de inflexión, un cruce de caminos que determinaba no solo su futuro, sino también cómo deseaba ser recordado. Las respiraciones se tornaron suspendidas en el aire, como los latidos de su corazón que retumbaban en su pecho. Mientras sus labios temblaban, la voz de su abuela resonó en su mente: no te dejes intimidar. Esa afirmación se transformó en una armadura que comenzó a cubrir la fragilidad de su ser. Inspiró hondo, permitiéndole a la determinación correr por sus venas. Decidió que no estaba allí para buscar la aprobación de sus antiguos colegas, sino para reivindicarse a sí mismo denotando su autenticidad. Hola, soy Miguel, empezó, su voz al principio era un hilo vacilante, pero luego encontró su rumbo. Perdí mi camino, pero he regresado a mis raíces. De aquel fracaso, he extraído lecciones. Cada palabra que pronunciaba liberaba partes de su angustia acumulada, transformando el dolor en una narración genuina. La mirada de la audiencia cambió, algunos escépticos mostraban una pizca de curiosidad, otros asombro. En su interior, Miguel sentía como el peso comenzaba a levantarse, aquello no era solo una presentación, era un acto de sanación. Con cada anécdota sobre su tierra, sobre las cosechas que solía cuidar junto a su abuela, iba reconstruyendo no solo su historia, sino también su esencia. La gente no lo miraba como un fracasado, sino como un hombre capaz de levantarse de las cenizas. Sus palabras se transformaron en puentes que unían su pasado con un futuro lleno de posibilidades. A medida que hablaba sobre su nuevo proyecto agrícola, el interés creció. Explicó su enfoque innovador y sostenible, mencionó cómo estaba reviviendo el relicario de recuerdos, esa tierra que había sido su hogar, todo en medio de una comunidad que a menudo duda de su potencial. Podía sentir la conexión, la energía renovada dentro de sí mismo, una luz comenzó a brillar donde antes había oscuridad. Pero al final de su discurso, una sombra se cernía nuevamente. Miguel hizo una pausa y miró a los rostros conocidos que habían sido su constante recordatorio de lo que había perdido. A pesar de la aceptación que había comenzado a experimentar, la voz del juicio seguía susurrándole a la mente: ¿acaso creían en él de verdad? La inseguridad se agazapó en su interior, retándolo una vez más. Mientras terminaba su discurso, se sintió empoderado, pero también vulnerable. Un conflicto interno surgió con fuerza. ¿Por qué le importaba tanto la opinión de quienes le habían dado la espalda? Miguel ahora sabía que el verdadero reto lo enfrentaría detrás del micrófono. No era solo la feria agrícola lo que temía, sino los juicios que se dispararían en su mente y los ecos de su propio pasado que lo atormentarían. Acabó de hablar, y tras un breve silencio, el aplauso resonó en el aire, un bálsamo que comenzó a curar sus antiguas heridas. Pero una pregunta creciente lo inquietaba: ¿cómo podría mantener esta renovada confianza a largo plazo? En su interior, la lucha por definir sus verdaderas metas y la forma de enfrentarse al resto de su vida apenas comenzaba, y la siguiente etapa se vislumbraba con desafíos complejos. Cuando la multitud finalmente se disipó, una notificación de su teléfono lo sacó de su ensueño, una invitación inesperada para hablar en un congreso agrícola a nivel nacional. Esa oportunidad podía ser un trampolín hacia el reconocimiento y la validación que tanto ansiaba, pero también era el escenario perfecto para que sus antiguos colegas lo juzgaran nuevamente. La aceptación de la invitación sería un paso adelante, pero ¿estaba realmente listo para enfrentar sus miedos más profundos y salir de su zona de confort? Su vida daba un giro inesperado, y Miguel debía decidir. El eco de esa decisión resonaba profundamente en su mente, y la pregunta que se hacía ahora era:
podría sacar la fuerza necesaria para enfrentar no solo sus escépticos, sino también su propio reflejo en el espejo? La luz de la mañana se coló por la ventana de Miguel, iluminando el desorden de papeles y notas esparcidas a su alrededor. Su mente aún estaba embargada de emociones tras su discurso. El eco del aplauso resonaba en sus oídos, pero más fuerte era la voz interna que le decía que el verdadero reto apenas comenzaba. Tenía 2 días para prepararse para el Congreso, el reloj corría y la ansiedad pulsaba en su pecho, mientras reflexionaba sobre la invitación, una mezcla de entusiasmo y miedo se instaló en su interior. Había comenzado a explorar un nuevo camino, uno donde podía integrar su pasado con su futuro, pero la falta de experiencia en escenarios más grandes lo mantenía en un constante estado de duda. Sabía que tenía un mensaje genuino que compartir, pero la posibilidad de fallar nuevamente lo paralizaba. Con cada latido, una parte de él requería acción, perpleja, la otra le exigía prudencia. No podía permitirse caer en la trampa del autoboicot, pero el miedo a los juicios de quienes alguna vez estuvieron a su lado lo acechaba como una sombra indeseada. Sin embargo, la voz de su abuela resonaba más fuerte que nunca: no te dejes intimidar. Fue en ese instante que supo que debía enfrentar sus inseguridades, comenzó a prepararse mentalmente. Se sentó con una hoja en blanco y un bolígrafo, dispuesto a plasmar sus pensamientos. Su enfoque era claro: quería contar su historia no solo de fracasos, sino de resiliencia y futuro. Se permitía interpretar las experiencias difíciles como lecciones valiosas, herramientas que lo habían moldeado en el hombre que era ahora. Con cada palabra que escribía, su confianza crecía, y la vulnerabilidad inicial se transformaba en un estandarte de autenticidad. El primer paso fue identificar lo que realmente quería comunicar. No se trataba de estrategias agrícolas o beneficios económicos, sino de conectar emocionalmente con su audiencia a través de su propia travesía. Miguel se dio cuenta de que su historia podría resonar en otros que también luchaban contra sus propios demonios. Esa epifanía lo llenó de propósito. Sin embargo, la inseguridad no desapareció del todo. Necesitaba enfrentar el espejo. Lo hizo. Se miró a los ojos y se preguntó, ¿qué estaba dispuesto a perder y cómo podría transformar esa pérdida en fuerza? En lugar de ver a un fracasado, se dio cuenta de que estaba viendo a un hombre que había aprendido a levantarse diversas veces. El cambio de perspectiva fue fundamental. Levantó la cabeza, sintiendo que la autocrítica se desvanecía poco a poco. Día y noche pasó revisando su presentación, cada frase diseñada no solo para informar, sino para inspirar. Miguel buscó ejemplos de innovaciones agrícolas en otras partes del mundo, sin perder de vista su esencia. Quería que su mensaje reflejara la importancia de la conexión con la tierra y el legado de su abuela, igual de significativa en un mundo tan tecnificado. El día antes del Congreso, cuando terminó su preparación, se sintió más seguro que nunca. Había trazado un plan no solo para hablar, sino para establecer un verdadero diálogo con su público. Aquella velada no dormía con pensamientos de juicio, en cambio, soñaba con un futuro donde la agricultura sostenible y la historia personal se entrelazaban. Pero entonces, la noche le trajo un inesperado recordatorio, un mensaje de un antiguo amigo que le preguntaba si pensaba regresar a su antiguo entorno laboral. La propuesta lo sacudió. ¿Confiaría en sí mismo lo suficiente como para rechazar una oferta que muchos considerarían un sueño? Su mente se inyectó de dudas en un instante. De nuevo, el universo le invitaba a elegir entre el miedo y el crecimiento. La lucha continuaba. En sus manos, no solo sostenía un micrófono o una presentación, cargaba la responsabilidad de decidir cómo deseaba vivir su propia transformación. Al caer la mañana del Congreso, Miguel se encontraba nuevamente en la encrucijada, preguntándose si daría un paso hacia su nuevo yo o volvería a lo que había sido. La incertidumbre se convertía en un fuego interno que prometía ello lo cambiaría para siempre. ¿Se atrevería a entrar en el escenario de la vida? Miguel despertó con el canto de los pájaros,
esos pequeños seres que parecían celebrar cada amanecer en libertad. Sin embargo, su mente seguía cautiva, atrapada en el laberinto de dudas que lo acompañaba. Se sentó en la cama, sintiendo un peso en su pecho al recordar el mensaje de su amigo. Volver al pasado sería una traición a los sueños que de a poco comenzaban a florecer. Sin embargo, la seguridad de la familiaridad era tentadora. Mientras se duchaba, sus pensamientos fluían como el agua. Era un ciclo habitual, cada día comenzaba con promesas, pero las sombras de su historia personal se proyectaban, recordándole sus fracasos. Se detuvo un instante bajo el chorro de agua, cerrando los ojos. Aquella imagen, la de un Miguel que se encogía como una planta marchita, le pareció inaceptable. Tenía que convertirse en un árbol fuerte, enraizado en su convicción. Al vestirse, seleccionó su mejor camisa. No solo sería una presentación, sería la representación de su nueva identidad. Miguel eligió cuidadosamente cada palabra, recordando que el público no solo quería escuchar, sino sentir. Cada diapositiva que preparó resonaba con su historia, pero aún había algo que le preocupaba. Sería lo suficientemente bueno. Con el tiempo contándole como un enemigo constante, se dirigió hacia el Congreso. Cada paso hacia el recinto era un acto de desafío ante el eco de la voz que continuamente le decía que fracasaría. En su mente, una y otra vez repitió la idea de que no estaba solo, que sus vivencias podrían servir de faro para otros. Esa conexión lo empoderó, y al entrar al auditorio, cambió su perspectiva. Este no era un juicio, sino una oportunidad para compartir su verdad. En el escenario, Miguel experimentó una mezcla de nervios y energía. La audiencia lo miraba con expectación, y al mirar sus rostros, comprendió que no eran jueces, sino oyentes ávidos. Respiró hondo, y en ese instante, con una profunda inhalación, sintió como si la ballena de inseguridad que llevaba meses sobre sus hombros se retirara de un solo golpe. Abrió su corazón una vez más y comenzó su relato. Habló de sus fracasos, de los días oscuros que lo habían llevado a cuestionar su valía, de las decisiones que lo habían desviado de su camino. Compartía no solo su historia, sino la fragilidad humana que todos llevamos dentro. Los rostros en la audiencia comenzaron a reflejar diversidad de emociones, risas, lágrimas y, sobre todo, identificación. A medida que avanzaba en su exposición, se desprendía de la opinión de los demás, convirtiéndose en el protagonista de su propia narrativa. Se adentró en ejemplos específicos donde la innovación y la tradición podían coexistir. Al final, cuando la conclusión se acercaba, Miguel sintió que su voz resonaba con fuerza. Era él quien estaba tomando esas riendas, no sus miedos. Pero el verdadero reto aún estaba por llegar. Mientras se preparaba para la ronda de preguntas, un hombre se puso de pie entre la multitud, con un tono desafiante. ¿Te arrepientes de dejar tu viejo trabajo?, preguntó con una mirada incisiva. Ese comentario cortó el aire, el peso de la historia lo llevó a un compás más lento. La pregunta lo atravesó, no había un escape. Sin embargo, en vez de ser consumido por la ansiedad, decidió mirar hacia adentro una vez más. Ahí estaba él, un hombre transformado, y lo que resultara de esa conexión directa definiría su próximo paso. El momento de confrontación había llegado, y en él se encontraba la oportunidad de reafirmar la decisión de crecer en lugar de regresar. ¿Qué respondería Miguel ante el desafío de su pasado? Miguel sintió que el aire se tornaba pesado, cada respiración se convirtió en un esfuerzo consciente. La mirada fija del hombre lo retó a recordar su historia, las capas de inseguridad que había ido despojándose en esos últimos meses. Sabía que cada palabra que saliera de su boca no solo serviría para aclarar sus sentimientos, sino también para reafirmar su propio crecimiento. Arrepentirme, comenzó, su voz capturando la atención de todos. No, jamás. Lo que dejé atrás me enseñó innumerables lecciones. A veces, la vida nos empuja a tomar decisiones que parecen erradas, pero son esas mismas decisiones las que nos moldean. El auditorio se sumió en un silencio expectante.
Cada oído escuchaba, cada mirada se mantenía en su figura. Miguel decidió arrojar un poco más de luz sobre su evolución. ¿Cuántas veces he deseado regresar a la comodidad de lo conocido?, continuó, casi en un susurro. Pero cada vez que pienso en quienes fui, en los miedos que alimentaba, me doy cuenta de que el cambio es lo único que me ha traído paz. Las palabras fluían con una sinceridad palpable. Vio cómo el hombre que lo había desafiado comenzaba a aflojar la tensión en su rostro, la audiencia parecía más receptiva. Miguel sentía que estaba construyendo un puente, no solo entre él y el hombre, sino también entre todos los que allí estaban. Esa conexión se palpitaba en el aire, la respuesta a su desafío se convirtió en un viaje introspectivo. Miguel, al hablar de lo que había ganado en lugar de lo que había perdido, empezó a ver cómo su propio dolor se convertía en una fuente de poder. Lo que me llevó a dar el salto fue la necesidad de ser auténtico, explicó. No quería ser una sombra de mis propias decisiones, y es ahí donde descubrí la confianza. No se trata de no tener miedo, se trata de no permitir que el miedo defina tu camino. La reacción de la audiencia fue revitalizante. Asentimientos, murmullos de aprobación, sonrisas. Algo dentro de él se despertaba a medida que articulaba sus pensamientos, ya no era el niño atrapado en su historia, sino un hombre solidificado en su propio relato. Sin embargo, todavía algo lo inquietaba. Mientras respondía las preguntas, Miguel se sentía como si estuviera en un laberinto emocional donde cada respuesta lo llevaba a una encrucijada. Una parte de él anhelaba la validación, esa sensación de que su elección había sido la correcta. Pero había otra parte que deseaba, profundamente, dejar atrás la sombra del arrepentimiento. Cuando terminó la sesión, los aplausos resonaban. Se sintió lleno de energía, como si una parte de él finalmente hubiese encajado en su lugar. Sin embargo, al mismo tiempo, la duda volvió a atacarlo. ¿Era esa claridad suficiente? El eco de la pregunta del hombre siguió reverberando en su mente. La convicción de que estaba forjando su camino no apagaba el sonido del pasado. Mientras los oyentes se dispersaban, muchos se acercaron para compartir sus propias historias de lucha. Cada encuentro era un recordatorio de que no estaba solo, de que cada frente que había enfrentado resonaba en otros. Pero Miguel se dio cuenta también de que, a pesar de la conexión, el verdadero desafío seguía latente dentro de él. Era hora de dar un paso definitivo, de comprometerse a explorar su futuro sin el peso de las inseguridades. Mientras caminaba hacia la salida, tomó una decisión. Se volvería a encontrar con su antigua realidad, pero esta vez lo haría con nuevas intenciones. Se detuvo un momento, sintiendo el aire fresco acariciar su rostro, y decidió que la vida a la que regresaría no sería la misma. Sería la vida que construiría, sin pedir disculpas. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en su plan, sonó su teléfono. Era un mensaje. Necesitamos hablar sobre tu próximo proyecto. Hay oportunidades inexploradas que no querrás perderte. El mensaje impulsó una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Estaría preparado para ese nuevo reto? ¿Sería capaz de enfrentar lo inesperado una vez más? La incertidumbre lo envolvía. Mientras una chispa de determinación brotaba en su interior, y con ella, la promesa de lo que pudiera venir. Miguel se sentó en un rincón del café donde solía venir a pensar y repasar sus ideas. A través del cristal, las gotas de lluvia corrían en cascada, como un símbolo de los torrentes de emociones que inacabablemente nadaban dentro de él. Miró el mensaje de su teléfono una vez más, la invitación a discutir su próximo proyecto latía en su mente como un tambor en medio de la tormenta. ¿Realmente estaba preparado? El desafío lo llenaba de una mezcla embriagadora de adrenalina y temor. Recordaba sus pasos torpes al inicio de su camino, como cada intento había sido una lección disfrazada de error. Cada golpe, cada tropiezo, lo había acercado a una versión más audaz de sí mismo. Consciente de que la duda podía ser tan paralizante como inspiradora, Miguel decidió que ese proyecto sería su próximo escalón hacia el autodescubrimiento.
Necesitaba prepararse, no solo para la reunión, sino para lo que significaba asumir la responsabilidad de su futuro. Lo primero fue analizar su enfoque. Miguel creía firmemente que la preparación era esencial, así que se sentó con un cuaderno en blanco y una pluma. Comenzó a listar sus fortalezas. La lista incluía creatividad, resiliencia y una capacidad innata para conectar con las personas. Sin embargo, también catalogó sus debilidades, inseguridad, miedo al rechazo y una tendencia a ser demasiado crítico consigo mismo. La vulnerabilidad es una condición humana, se repitió mientras escribía. Si iba a presentar sus ideas, debía hacerlo sin la armadura que una vez creyó necesaria. Tomar ese riesgo sería una forma de demostrar verdaderamente su evolución, un acto de fe en la autenticidad. Mientras escribía, la idea que había estado germinando en su mente comenzó a tomar forma. El proyecto implicaría colaborar con otros creativos, combinar talentos y compartir visiones. Para eso, tendría que utilizar su habilidad para conectar y comunicarse. Necesitaba dejar a un lado el temor a que su visión no fuera válida y aceptar que el intercambio de ideas podría fortalecer su propuesta. Con un renovado sentido de propósito, Miguel se dedicó a investigar sobre aquellos con quienes quería colaborar. Cada encuentro sería una oportunidad para aprender y crecer, una posibilidad de abrazar sus inseguridades y transformarlas en impulso. Esa mañana, había dejado de lado su antiguo yo y estaba listo para interactuar desde un lugar de confianza. Cuando el día de la reunión llegó, Miguel ingresó al lugar con la cabeza alta. Observaba a su alrededor, notando las posibilidades en cada face, en cada rayo de luz que entraba por las ventanas. Había un aire de expectativa, y por fin sintió que las dudas que lo habían perseguido empezaban a desvanecerse. Sin embargo, al tomar asiento, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era el hombre que lo había desafiado en el auditorio. La presencia de esa figura, una perturbación de su reciente serenidad, lo hizo cuestionar nuevamente su valía. Miguel se sintió como un niño a la espera de una prueba, el pulso acelerado al son de sus propias dudas. El hombre se acercó, su mirada penetrante parecía desafiarlo nuevamente. ¿Estás listo para presentar tus ideas?, preguntó con un tono que combinaba desafío y curiosidad. Las palabras se deslizaron por la sala. Miguel sintió como el peso del momento le caía encima. Este no era solo un encuentro de negocios. Era un momento de verdad, un espejo que lo confrontaba con su crecimiento. Ahora más que nunca, sabía que su respuesta a esa pregunta podría decidir el rumbo de su desarrollo personal y profesional. Tenía que enfrentar no solo el miedo al fracaso, sino también el miedo a no ser suficiente. Solo si me dices que estás listo para escuchar, replicó, sintiendo cómo la confianza empezaba a brotar de su interior. En ese intercambio, Miguel se dio cuenta de que no estaba solo. Este momento representaba un nuevo comienzo. La siguiente etapa estaba a punto de despegarse, y Miguel se sentiría más fuerte al enfrentar lo desconocido, aunque no tuviera la certeza del resultado. ¿Qué dirección tomaría en este nuevo camino? La incertidumbre era irresistible, y la decisión de avanzar lo aguardaba con expectación. El murmullo en la sala se intensificó, acentuando la tensión que flotaba en el aire. Miguel podía escuchar su propio corazón latir mientras se preparaba para compartir su visión. No era solo un proyecto, era la manifestación de su viaje, una historia de transformación y crecimiento personal. Tenía que articular no solo lo que había aprendido, sino también por qué era valioso. Mientras el hombre lo observaba con expectativa, Miguel se sintió inspirado a profundizar en sus pensamientos. Decidió que no era suficiente presentar una mera propuesta, debía conectar con el tema que lo había mantenido despierto en noches de insomnio. A medida que empezaba a hablar, sus palabras fluyeron con un nuevo sentido de propósito. Explicó sus ideas con claridad, abarcando no solo los aspectos técnicos del proyecto, sino también la emoción detrás de él. Sus ojos se iluminaban al hablar de cómo quería que la colaboración fomentara la creatividad, que cada miembro del equipo aportara su esencia.
Miguel recordó a las personas que lo habían influenciado a lo largo de su camino, todos aquellos que habían compartido sus talentos y perspectivas. El verdadero valor de este proyecto radica en la suma de nuestras historias individuales, en cómo nuestras experiencias se entrelazan para dar vida a algo más grande. Mientras se desarrollaba la presentación, Miguel sintió como su voz se hacía más fuerte, más audaz. Buscó la mirada del hombre desafiante, y en su interior se despertó una convicción sólida. Ya no era un aprendiz inseguro, estaba forjando su propio camino, y esa autonomía era el pilar del crecimiento que había tanto anhelado. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban, Miguel notó la expresión del hombre cambiar. La curiosidad era reemplazada por un ligero escepticismo. Muy bien, interrumpió, pero, ¿qué pasa si alguien no está de acuerdo con esa visión idealista? ¿Qué harás cuando tengan críticas que desgasten tus ideas? La pregunta se deslizó por la sala como una flecha, y el aire se tornó más denso. Miguel sintió que el lugar se había oscurecido. La vulnerabilidad de su presentación era ahora palpable, y ese cuestionamiento resonó en su mente. ¿Cómo manejaría las críticas? Había estado tan enfocado en exponer su proyecto que había dejado de considerar el conflicto que podría surgir, un aspecto crucial en cualquier colaboración. La inseguridad comenzó a asomarse de nuevo, como un eco de su antiguo yo. Tomó una respiración profunda y, en lugar de apartar la mirada, decidió integrarse en el diálogo. Acepto el desafío, dijo, y la firmeza de su voz sorprendió incluso a sí mismo. Las críticas son una parte inherente del proceso creativo. Mi meta no es solo atraer admiradores, sino también crear un entorno donde cada voz sea escuchada. Estoy preparado para recibir retroalimentación, adaptarme y aprender. El hombre lo observó con una mezcla de sorpresa y respeto. Miguel se podía sentir más seguro. Había comenzado a entender que la autenticidad no venía de las respuestas perfectas, sino del valor de enfrentarse al conflicto y ser flexible. La reunión continuó, y cada vez que alguien planteaba una objeción, Miguel respondía con una gracia renovada, utilizando la retroalimentación para refinar sus ideas. Se dio cuenta de que cada desafío no solo fortalecía su posición, sino que también enriquecía el proyecto. Cuando eventualmente concluyó, la sala estaba cargada de una energía nueva. Había dado un paso hacia su propio crecimiento, transformándose de un simple presentador en un colaborador genuino. Miguel salió, y aunque las dudas seguían acechando en un rincón de su mente, una chispa de determinación lo envolvía. Estaba preparado para lo inesperado, para abrazar la incertidumbre. Ahora, mientras caminaba por la lluvia que ya había comenzado a amainar, se preguntaba qué otros aspectos de sí mismo podría descubrir si continuaba este viaje. La próxima reunión prometía otros desafíos, pero en el fondo sabía que, de alguna manera, estos momentos de confrontación definirían su trayectoria. ¿Qué nuevas lecciones lo esperaban en el camino y hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir su verdadero potencial? El sol ya se había escondido detrás de nubes grises y, mientras Miguel caminaba apresurado hacia su casa, la lluvia ligera parecía lavar no solo la tierra, sino también su mente agitada. Reflexionaba sobre lo que había aprendido en la reunión, la capacidad de adaptarse ante la adversidad, de escuchar las críticas y transformarlas en oportunidades. Ese era un enfoque que nunca había considerado en su vida anterior, donde la reacción primera había sido la defensa, el rechazo. Al llegar a casa, se sentó frente a su computadora. Los correos electrónicos empezaban a acumularse, pero no se sintió abrumado. En su lugar, decidió usar ese momento como una práctica de introspección. Comenzó a escribir un diario en el que plasmaba no solo las decisiones tomadas sino las emociones detrás de cada una. Escribir me ayuda a dar sentido a mis pensamientos, murmuró para sí mismo. Con cada palabra, comenzaba a entenderse un poco más. Las inseguridades que antes lo dominaban ahora eran solo ecos lejanos. Se adentró en un análisis sobre sus reacciones instintivas anteriores y, aunque había momentos en los que se sentía vulnerable, se dio cuenta de que esa vulnerabilidad le otorgaba una fortaleza inesperada.
He estado buscando ser invulnerable, escribió, pero tal vez la verdadera fuerza radica en aceptar que las críticas son parte del crecimiento. Al día siguiente, la rumorología en su oficina comenzaba a mezclarse con la expectativa por su propuesta. La sensación de que las cosas comenzaban a cambiar se volvía palpable. Durante el almuerzo, mientras compartía la mesa con sus compañeros, se dio cuenta de que sus interacciones carecían de la ligereza habitual. Era como si el ambiente estuviese cargado con la anterior tensión y él se sentía listo para desarticularla. Cuando uno de sus colegas cuestionó la viabilidad de su proyecto, Miguel tomó una respiración profunda, recordando su compromiso con la flexibilidad. Entiendo tus preocupaciones, inició, pero creo que es la resistencia al cambio lo que a menudo nos frena. La manera en que sus palabras resonaron en el grupo lo sorprendió, como un eco de la confianza que había empezado a cultivar. Sin embargo, tras esa apariencia de seguridad, y a medida que la conversación avanzaba, Miguel comenzó a sentir una inquietud. ¿Era realmente capaz de liderar esta colaboración? La idea de que podía fallar volvió a asediarlo, nublando sus resoluciones. La imagen de la sala de reuniones y el hombre escéptico se dibujó de nuevo en su mente. ¿Qué pasaría si un nuevo desafío pondría a prueba no solo su proyecto, sino su esencia misma como profesional? Al regresar a casa esa noche, decidió enfrentar esos temores. Se despojó de la necesidad de una perfección que nunca había sido parte de su ser. Se abrazó a la idea de que el camino de la incertidumbre era el más auténtico de todos. Decidió que no se trataría solo de presentar sus ideas sino de involucrarse más en las críticas y el feedback. Era el momento de revisar lo que había ofrecido y cómo hacerlo más inclusivo. Cuando volvió a la oficina, un nuevo contexto estaba a la vista. Estaba preparado para involucrar a su equipo de una manera que nunca antes había considerado. Mientras aguardaba la reunión, se sentía más centrado. El verdadero desafío no era solo el proyecto, sino también cómo manejaría la presión y la responsabilidad de liderar. Miguel respiró hondo, reconociendo que se encontraba en una encrucijada, un lugar donde él mismo podría experimentar otro nivel de crecimiento. Con cada segundo que pasaba, sentía que el momento de la verdad se acercaba. Esperaba y temía a la vez lo que vendría. Como un nuevo conjunto de voces comenzaba a resonar en la sala, sería capaz de conectar con ellos de una manera que no solo impulsara el proyecto, sino que también lo transformara a él. La pregunta flotaba en el aire, en busca de respuesta, mientras la reunión daba inicio. Las palabras ya estaban flotando en el aire cuando Miguel tomó la palabra. A pesar de la confianza que había comenzado a cultivar, el nudo en su estómago era palpable. Miró alrededor de la sala, observando las expresiones expectantes de sus colegas. Algunos mostraban curiosidad, otros escepticismo. En su mente, un torrente de inseguridades amenazaba con arrastrarlo de nuevo a la parálisis del pasado. Gracias a todos por venir, comenzó, sintiendo que cada sílaba necesitaba ser articulada con precisión. Hoy quiero compartir con ustedes no solo el proyecto, sino también la visión que lo impulsa. Su voz resonó con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. La preparación de la que había hecho gala, un análisis riguroso de cada punto débil y fuerte de su propuesta, parecía haber creado un puente entre él y su equipo. Si lograba mantener esa conexión, tal vez podría llevarlos a todos hacia una meta compartida. Miguel comenzó a presentar su propuesta, pero no como un monólogo unidireccional. Cada diagrama y cada gráfico eran puntos de partida para una discusión participativa. Me gustaría que cada uno de ustedes compartiera sus pensamientos sobre esto, expresó, notando cómo varios colegas se inclinaron hacia adelante, con curiosidad genuina. Mientras la conversación avanzaba, Miguel experimentó una revelación interna. El verdadero liderazgo no estaba en tener todas las respuestas, sino en crear un entorno donde todos se sintieran valorados y escuchados. Al recibir un feedback constructivo y no defensivo, sus inseguridades momentáneamente se disiparon.
Se sintió liberado al aceptar que no era solo responsable de la dirección del proyecto, sino también del ambiente que rodeaba a su equipo. Sin embargo, no todo fue fluido. Un colega, Carlos, siempre directo en sus opiniones, interrumpió. No estoy convencido de que esto realmente vaya a funcionar. Existe una gran brecha entre la propuesta y su implementación en la práctica. La frase resonó como un eco de sus propios miedos. Miguel sintió que el aire se volvía denso. En un instante, la tentación de volver a su antiguo yo, el defensivo y esquivo, se presentó de nuevo. Pero en lugar de responder a la defensiva, decidió hacer lo contrario. Me gustaría explorar esta preocupación en detalle, afirmó, sorprendiendo incluso a sí mismo. Así comenzó un intercambio donde Miguel no solo defendía su propuesta, sino que también empezó a agradecer las críticas. En ese proceso, algo cambió en él. Cualquier rastro de inseguridad fue reemplazado por una curiosidad por entender las reservas de Carlos. A medida que se profundizaba la conversación, Miguel se dio cuenta de su progresiva habilidad para descentralizar su propio interés y enfocarse en el desarrollo conjunto. La reunión terminó con un consenso renovado, pero no sin un pequeño conflicto por resolver. Carlos, aunque menos escéptico, ahora le había planteado un reto específico, una revisión del modelo financiero. Si puedes demostrar que los números funcionan, tal vez me convenzas. Miguel asintió, sintiendo que el desafío no era un obstáculo, sino una oportunidad. Al salir de la sala, le invadió un sentido de realización inesperado. Había transformado su enfoque desde el miedo a la respuesta hacia una apertura y colaboración constructiva. Reflexionó sobre el camino recorrido, no solo en cuanto a liderazgo, sino en su desarrollo personal, donde cada crítica ahora aguardaba como una oportunidad, más que un ataque. Sin embargo, al llegar a su escritorio, un correo llamó su atención. Era de su jefe, pidiendo una reunión urgente para discutir no solo su proyecto, sino también el futuro del departamento. Miguel sintió un escalofrío que lo recorrió. Las certezas adquiridas en la reunión anterior se desvanecieron momentáneamente y la inquietud lo invadió. ¿Sería esta la verdadera prueba de su capacidad de liderazgo? La emoción de la transformación estaba a punto de chocar con la realidad dura de las decisiones corporativas y la pregunta flotaba en su mente. ¿Estaría preparado para lo que venía? Miguel llegó a la reunión con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Sabía que el tono de su jefe, en sus correos recientes, presagiaba cambios significativos. Consciente de que había recorrido un largo camino desde su despido, la nueva versión de sí mismo enfrentaría el momento con un enfoque decidido y resiliente. La transformación interna que había experimentado en los últimos meses lo dotó de una nueva certeza, ya no sería el hombre que se dejaba consumir por la inseguridad. Al entrar a la sala, se encontró con su jefe sentado al final de la mesa, acompañado por otros directivos. Su mirada era inquisitiva, como si buscara detectar cualquier signo de debilidad. Pero Miguel no se amedrentó. Recordaba cada uno de los pasos que había dado hacia el autodescubrimiento. Se sentó erguido, sintiendo una firmeza que emanaba de su interior. Estaba listo para enfrentar desavenencias, obstáculos y desafíos. Hola, Miguel, comenzó su jefe, con un tono que aludía a la seriedad de la situación. Hemos revisado tu propuesta y la dirección del departamento. El futuro está en la innovación y en aprovechar nuevas oportunidades, pero necesitamos coordenadas claras. Las palabras llevaron un eco de incertidumbre, pero también despertaron en Miguel una chispa de emoción. Su proyecto había sido un esfuerzo personal, pero ahora también implicaba un compromiso con la misión de la empresa. Entiendo perfectamente, respondió Miguel, eligiendo sus palabras con cuidado. La colaboración y la innovación son clave en este nuevo contexto. Estoy aquí para asegurarme de que eso suceda. Cuando sus colegas comenzaron a intervenir, Miguel los escuchó atentamente. Cada comentario, incluso los más críticos, eran piezas fundamentales en la construcción de un futuro más sólido.
Podía sentir su propia vulnerabilidad, pero esta vez estaba abierta al diálogo. Había aprendido que la crítica no solo se debe recibir, sino también valorar como un ladrillo en la edificación de algo mejor. Esto no era solo un desafío para su proyecto, sino una oportunidad para demostrar su capacidad de adaptación. Mientras la conversación se extendía, cada punto esbozado por sus colegas le ofreció nuevas ideas que incluso fortalecieron su propuesta original. La reunión avanzó y pronto, con cada intervención, se dio cuenta de que el sentido de comunidad comenzaba a florecer. Cada miembro de la mesa tenía un rol clave en ese nuevo futuro que todos realmente deseaban construir. Poco a poco, Miguel se dio cuenta de que la percepción de su antiguo yo se desvanecía mientras el nuevo se amplificaba con confianza. Finalmente, llegó el momento decisivo. Miguel, lo que presentaste es revolucionario. Pero, ¿estás dispuesto a liderar este cambio?, preguntó su jefe, mirándolo a los ojos. Esa pregunta resonó profundamente. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando. No era cuestión de solo seguir adelante, se trataba de guiar a su equipo hacia un futuro diferente, lleno de innovaciones agrícolas que no solo beneficiaban a la empresa, sino también al medio ambiente. Su respuesta fluyó como un manantial fresco. Estoy listo, dijo, y esas dos palabras fueron la afirmación que siempre había buscado. Listo para liderar, para aprender en el proceso, y listo para aceptar los fallos como parte del crecimiento. Con esa declaración, Miguel había cerrado un ciclo y abierto otro, más prometedor y lleno de posibilidades. En los días siguientes, Miguel lideró el proyecto con el corazón abierto, aplicando lo aprendido en todos los frentes. Estableció conexiones con miembros de otras áreas, fomentando colaboraciones que estimularon la innovación. Las críticas se convertían en catalizadores para el crecimiento y, con cada pequeño éxito, su confianza crecía, los resultados comenzaron a hacerse evidentes rápidamente. Los colegas que antes lo cuestionaban ahora se unieron a él en su visión. Miguel había demostrado no solo su capacidad de liderazgo, sino también su transformación personal. Las opiniones que lo atormentaban se habían convertido en un eco lejano, mientras que su voz resonaba con convicción. Cada nueva idea que compartía no solo era un reflejo de su conocimiento, sino también de su disposición a crecer. Había encontrado un propósito que trascendía el ámbito profesional: guiar a otros, inspirar con su historia y fomentar un ambiente donde cada crítica se transformara en un paso hacia adelante. Un día, mientras reflexionaba sobre su progreso con su abuela, Miguel sintió una profunda satisfacción. La lucha que había enfrentado no solo había moldeado su carrera, sino que también había redefinido su identidad. Ya no era un hombre arrinconado por el pasado, sino uno que seguía plantando semillas de crecimiento en el presente. La vida de Miguel había dejado de ser una serie de fracasos para convertirse en una narrativa de superación y logro. Allí mismo, frente a su abuela y compartiendo cada triunfo alcanzado, encontró el equilibrio perfecto entre sus raíces y su futuro. Había conquistado la incertidumbre y se había erguido más fuerte que nunca, listo para enfrentar cualquier adversidad que pudiera surgir. La historia de Miguel no era solo un viaje de transformación, sino un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y levantarse. Mientras sus ojos se llenaban de orgullo, supo que su vida había dado un giro significativo y que ahora, más que nunca, estaba preparado para cualquier nuevo desafío que el destino pudiera presentar. Ahora, no puedes perderte este viaje de transformación y superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta inspiradora conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.